Bueno, el día de hoy ya comenzamos con la parte de software. Vamos a primero ver algunos consejos, cómo hacer un mantenimiento o tener algunos indicios para ver por qué no enciende un equipo. Bien, entonces esta presentación se llama ¿por qué no enciende o funciona nuestra PC? Cuando hablamos de PC estamos refiriéndonos a un all-in-one, notebook, netbook, tablet, PC de escritorio. ¿Sí? La palabra PC encierra o engloba todo. ¿Sí? Eso siempre. Entonces vamos a ver por qué no enciende. O por qué no funciona también. ¿Sí? Básicamente lo mismo. Si no enciende, obviamente no va a funcionar. Bien, veamos qué tenemos que tener en cuenta. Primero que nada tenemos que ver si hay corriente eléctrica. Es decir, saber si está enchufado el equipo. Aunque el equipo esté enchufado a la corriente eléctrica, que generalmente tiene que estar enchufado a lo que se llama un estabilizador, o mucho mejor a un UPS, ¿sí? Tenemos que verificar si realmente está llegando a través de ese cable a su extremo, es decir, a la ficha interlock, ver si realmente está llegando ese voltaje de alimentación. Que nosotros, una forma de corroborarlo o comprobarlo es utilizando el multímetro en escala de tensión alterna, valor por encima de los 220, y medir. Si tenemos presencia de alimentación, entonces sabemos que está llegando y el problema puede estar en la fuente. Ahora, otro tema sería que nosotros veamos si el problema de la fuente está en etapa primaria o en etapa secundaria. Que eso, bueno, yo creo que ya les compartí en una de las clases anteriores cómo nosotros podemos determinar eso, ¿sí? Si es el problema en etapa primaria o en la secundaria, ¿sí? Unos tips que les di. Eso como primera medida. Cuando nos referimos a la conexión eléctrica, como les decía, verificar el cable interlock, ¿sí? Ahora, siendo un poco más específico, los cables interlock, ¿sí? Los cables interlock tienen su nombre, ¿sí? Tienen su nombre técnico. Ahí le puse una pequeña tabla en donde vemos todos los cables interlock, que son las especificaciones IEC, ¿sí? 60320. Vamos a ver que tenemos conectores tanto macho como hembra, ¿sí? Y además cada cable está creado con la necesidad de poder manipular cierta cantidad de corriente. Corriente e intensidad es básicamente lo mismo, se refiere a lo mismo, ¿sí? Vamos al conector C1, que viene a ser el hembra, y C2 el macho. Estos cables manejan una corriente de 200 mA o 0.2 amperes. Bien. Después tenemos el cable el que tiene los tres orificios, que ese se lo conoce también como cable trébol, que tiene la mayoría de las notebooks, ¿sí? La hembra se llama C5 y el macho se llama C6. Ese manejan corriente de 2,5 amperes. Es mucho más que el anterior, ¿sí? Después tenemos el cable interlock, el C7 y el C8, hembra y macho, que ese también maneja la misma cantidad de voltaje. Es más, ese cable puede ser reemplazado por el trébol. Nada más que ese no tiene la conexión a tierra, que preferentemente tiene que tener conexión a tierra. Después tenemos el interlock famoso que usan las PCU, la fuente de alimentación, que la hembra se llama C13 y el macho se llama C14. Y eso manejan corriente de 10 amperes. Por eso son un cable un poco más grueso. Por eso que las fuentes certificadas con el sello de 80 vienen con cables más gruesos, y son de la categoría C13 o 14, dependiendo si es macho o hembra, ¿sí? Y manejan 10 amperes. Y después tenemos los otros que son cuadrados. Si son cuadrados, no son especie triangular como el anterior, que estos ya manejan una corriente de 16 amperes. Esos ya son para equipos de tipo minería, que manejan muchísima corriente. Así que bueno, eso es como primera medida. Bien, ahora ahí está más grande la tabla, por si quieren hacer una captura para que la tengan. Ahí está más amplia la tabla para que tengan como referencia cómo se llaman los cables. Bien, la mayoría de las notebooks utiliza el cable trébol, porque son los tres orificios. Bien, sigamos. Después, una vez que nosotros ya hemos corroborado que el cable esté bien, esté llegando la alimentación de extremo a extremo, vamos a ver que si la fuente no funciona, verifiquemos el fusible de la fuente, ¿sí?
de la Power Supply Unit que toda fuente tiene internamente un fusible, ¿sí? No está de fácil acceso el fusible porque, bueno, por una cuestión de seguridad se lo pone adentro, ¿sí? Pero hay equipos que lo suelen tener afuera, siempre está en la parte de atrás, rosca, sacamos el fusible y lo cambiamos, ¿sí? Es fácil, pero en caso de los equipos que son más sensibles o más delicados, que no cualquiera puede abrirlo, generalmente están adentro, ¿sí? Entonces vemos el fusible. Después tenemos que ver si está funcionando el estabilizador, el UPS o la zapatilla, ¿sí?, de conexión eléctrica. Cualquiera de los tres puede estar fallando si no tenemos, ¿sí?, si no tenemos alimentación. Y nosotros tenemos que verificar, ya sea que el estabilizador esté entregando tensión a la salida, al igual que el UPS, al igual que la zapatilla. Muchas veces cuando compren zapatilla, si es una computadora que realmente maneja información sensible me refiero a que son datos de personas, empleados, traten de decirle al cliente que se compre un UPS. O bien, si el cliente no llega a un estabilizador, si el cliente no llega a un estabilizador, una zapatilla, pero una buena zapatilla, no una zapatilla mala. Una buena zapatilla, ¿cómo darnos cuenta? Ustedes cuando enchufan la ficha, tiene que quedar firme, no tiene que quedar floja. Si queda floja, eso va a ser problema de que nuestra computadora reciba pequeños golpes de corriente por la inestabilidad, y eso fatiga la fuente y en algunos casos termina dañando la fuente o bien la placa madre y no enciende más. Entonces díganle al cliente, compre una zapatilla buena de marca, ¿sí? Si quieren ahorrarse un poco más de dinero, que compren la zapatilla sola, sin el cable, y ustedes, bueno, pueden armarle el cable con la distancia que ellos necesitan y el grosor del cable que ellos necesitan, ¿sí? Va a salir un poco más barato, porque las que ya vienen armadas son un poquito más caras, pero el cable generalmente son cortos, vienen creo que 1,5 metros y a 5 metros. En cambio nosotros, si compramos una zapatilla sola, después nosotros le ponemos el cable de la longitud que necesitan, ¿sí? Bien, ¿qué más? Después tener en cuenta los coolers. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando la compu no enciende, le damos el botón de encendido y vemos que el cooler hace el intento de girar. Gira, el cooler del procesador gira y se detiene. O bien, el cooler de la misma fuente hace un pequeño giro y se traba, ¿sí? Esos son indicios de que hay un problema. Generalmente, en mi caso, en mi experiencia, cuando noto ese defecto, si gira solamente el cooler de la fuente que hace el movimiento de querer arrancar y se frena enseguida, eso generalmente la mayoría que yo vi, que pude arreglar, fueron problemas de los capacitores de la fuente, es decir, que ya han perdido su capacidad interna. Entonces por eso que la fuente cuando arranca consume en una cuestión de segundo, chupa la corriente de golpe y los capacitores amortiguan ese exceso. Pero cuando esos capacitores no funcionan bien, entonces chupa directamente la fuente se sobreexige, se fatiga y se protege, y por eso no hace arrancar la computadora. Entonces cuando tengan ese problema que solamente gira el cooler de la fuente y se detiene, no llega a girar el cooler de la placa madre, entonces sospechamos de la fuente y son los capacitores. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros notamos que el cooler de la fuente gira normal, pero el cooler del procesador hace un par de vueltas y se detiene? Ahí podemos estar en presencia de que no están dando parte de la placa madre. Una forma de saber cuáles son las fases de alimentación que están dañadas sería desconectar los cables o la ficha que alimenta el procesador, ese cable que tiene 4 pines, 2 negros y 2 amarillos. Desconectamos ese. Si vemos que el cooler gira normalmente del procesador sin ese cable conectado, entonces sabemos que el problema está en la alimentación de 12 volts. Entonces tenemos que mirar que generalmente son MOSFET que suelen ponerse en cortocircuito y por eso hace ese defecto. Si nosotros notamos que desconectando ese cable el problema sigue, el cooler ya en ese caso ni siquiera gira, entonces el problema puede estar en lo que se llama en el circuito PCH o en el circuito IT, que es un integradito que tiene muchas patitas que dice IT, la palabra IT, pues el problema está ahí, porque ese IT es el que comanda, el que recibe la señal, del botón de encendido y le dice, mira, ten encendido, y él comienza a distribuir todas las fases secundarias de alimentación.
Que ese cuando no funciona es porque no le está llegando la fase de alimentación principal, que es la que envía la fuente, ¿sí? Entonces ustedes siempre tienen que agarrar ese IT, buscarlo en Google, googlearlo y ver cuáles son las fases de alimentación, ¿sí? Que esa va a ser la fase principal y cuál es la señal de standby. Una vez que ustedes verifican eso y la computadora no sigue funcionando, entonces ya podemos sospechar de ese IT. Bueno, eso sería básicamente ver por qué no enciende la computadora. Ahora, el siguiente paso es ver la conexión de video. Ya hemos visto la parte eléctrica, ¿sí? Es una de las etapas, ver la parte eléctrica. Una vez que hemos pasado la etapa eléctrica, es decir, que ya sabemos que la fuente funciona, el fusible está bien, hemos medido con el multímetro si nos llegan los voltajes, pero seguimos sin ver imagen en la pantalla. Acá donde nosotros vamos a ver la conexión de video, ¿sí? Esta conexión de video es verificar que el monitor esté funcionando. Es decir, al monitor nosotros vamos a aplicarle el paso 1, es decir, aplicarle los problemas de alimentación, ver si la alimentación está llegando o no, es decir, fijarnos el cable del monitor, en fin, ¿sí? Ver que el fusible que tiene el monitor esté bien, verificar el monitor, ¿sí? Una vez que el monitor está todo ok, el siguiente paso sería revisar el cable VGA o HDMI. Actualmente el HDMI tiene muchos problemas, ¿sí? Les digo porque yo cambié la placa madre, tengo una Asus y esa tiene conexión, ya no tiene conexión a VGA, tiene HDMI. Yo la conecto al televisor, lo conecté a dos marcas, yo el que uso preferentemente para mí, la que siempre, todo lo que tengo yo es LG, probé también con Samsung. Y las últimas 3 actualizaciones que recibí de Windows 10 a veces me provocan que el televisor haga pantallazos negros. Hay días que lo hace muy seguido, cada 3 segundos, que a veces no puedo trabajar bien porque está ahí apagándose a cada rato. Y hay días que no lo hace, hay días que lo hace, qué sé yo, durante el tiempo que la estoy observando, hará 1 o 2 veces, pero no es tan seguido. O sea, el HDMI ya creo que ya viene por problemas de driver, ¿sí? Un tema de que no sé a qué se deberá. La verdad que no investigué mucho, pero les digo, si ustedes tienen conectada la compu con HDMI y reciben una actualización y por algún momento le hace pantallazo, no se preocupen porque es normal, parece que en algún bug de la actualización vino algún parche dañado. Así que bueno, no se alarmen. Si el cliente les dice eso, comprar un mejor cable no va a solucionar el problema, porque ya este es problema de soft, no es problema de hard, ¿sí? Bueno, eso como siguiente paso después del monitor, revisar las conexiones de señal de video. En caso de que nosotros vemos que el problema persiste, no tenemos imágenes, podemos probar con una placa de video. No tiene que ser una placa gaming, una placa básica, una GTX o una R5, una de la línea R. Es suficiente, más que suficiente que tenga 1 GB de RAM, puerto PCI Express, suficiente. La idea es saber dónde está el problema, ¿sí? Y lo hacemos con una placa de video, cualquiera, ¿sí? Pueden comprarse cualquiera, una usada, pero una usada en condiciones, no van a comprar una usada que esté mal, ¿sí? Yo le diría comprarse de las más baratitas, de las nuevas. Por último, revisamos las memorias RAM. Vemos si las memorias RAM están bien ubicadas o tienen los contactos sucios. Pero recuerden, cuando están sucios, pasándole la goma. Pasamos la goma suavemente, no rápido, suavemente. Una vez que hemos sacado brillo, para terminar de darle la limpieza final, utilizamos alcohol isopropílico, limpiamos los contactos. Limpiamos también la llanura de la placa madre donde va insertada. Rociamos agarramos una jeringa. Para en la farmacia se compra una jeringa con una aguja. Que no sea grande. Sacan un poquito de alcohol isopropílico ahí. Y comienzan a inyectar en todo el canal de la memoria RAM. De los dos modos, ¿sí? Una vez que han inyectado, que quede todo así, digamos, humedecido, recién insertamos la memoria RAM. Porque muchas veces también los problemas suelen estar en los contactos internos, porque se llena de tierra y no hace buen contacto, y eso hace que nuestra computadora no funcione del todo bien. Bueno, esos serían los 4 pasos que tienen que hacer ustedes en cuanto a la conexión de video. Bien, luego, ¿qué
verificamos, una vez que ya hemos visto que todo nuestro hardware funciona perfectamente, no hay problema en hardware, ¿sí? Los cables también, la alimentación llega, la fuente funciona, es momento de entrar a la BIOS o a la UEFI, ¿sí? Dependiendo el equipo. Si el equipo tiene menos de 5 años, seguro tiene UEFI. Si tiene más de 5 años, seguramente tiene BIOS. Y si tiene más de 10 años, ya es BIOS pura. Pero si tiene entre 7 y 5 años, debe ser dual, debe tener BIOS y UEFI, que se puede desactivar, ¿sí? Como le decía, los técnicos viejos son fanáticos de la BIOS porque toda su vida, al igual que yo, hemos estudiado BIOS, y ahora que vino UEFI es como que empezar de nuevo. Bueno, entonces entramos a la BIOS o a la UEFI, dependiendo del equipo que tengamos en nuestras manos. Bueno, entonces tenemos que ver toda la información, porque la información del equipo nos va a decir si tenemos BIOS o UEFI o es dual, ¿sí? Una alternativa sería poner en la BIOS o en la UEFI. Siempre tenemos en la última opción, que se llama cuando vos estás por salir, que te dice guardar los cambios, no guardar los cambios. Y hay una opción que dice poner valores predefinidos u óptimos. Nosotros elegimos opción para ver qué resultado nos da, ¿sí? Obviamente, si ya hemos llegado a que nos muestre la BIOS, es porque el equipo funciona, enciende, pero puede ser que esté funcionando mal. Qué sé yo, capaz que me dejó de reconocer los puertos USB, no me reconoce la impresora, qué sé yo, capaz que me cambió la resolución de la pantalla, porque a eso le aparece el cartelito que dice frecuencia fuera de rango, ¿sí? Porque bueno, no está trabajando en el rango que necesita esa pantalla para poder mostrar la información. Buscamos un monitor extra, ¿sí? Lo conectamos por HDMI o por lo que tenga. Tratar de ver la información y poder manipular la BIOS o la UEFI. Bueno, eso sería básicamente cómo nosotros podemos ir revisando. Luego nosotros tenemos que revisar el almacenamiento, es decir, qué es lo que está adentro de la memoria. Si en este caso es la memoria. Y además eso a nosotros nos va a decir, bueno, si el problema está en la unidad de almacenamiento, porque el disco no está funcionando, es decir, que si el sistema operativo, es decir, si la BIOS no lee el sistema operativo, no va a poder seguir en el proceso de carga. Muchas veces queda ahí porque el disco se dañó. El disco es como un foquito, nosotros prendemos y apagamos, hasta que llega un momento que el foquito, tanto prende y apaga, no enciende más. El disco rígido es exactamente lo mismo, con la diferencia que nosotros mediante software, por ejemplo el Crystal Disk Info, ¿sí?, le da una información de cuántas veces fue encendido el disco, cuántas horas estuvo trabajando, en qué estado se encuentra, qué temperaturas tiene, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito eso. Nos dan información detallada del disco. Esto sería bueno que ustedes siempre lo tengan ya grabado en un pendrive que ustedes se van a ir armando con toda la herramienta, cosa que el día de mañana quieren comprarse una compu usada. Verificamos batería, verificamos estado del disco, vemos si el hardware que tiene del todo bueno o no. Y en base a eso, bueno, si vemos que la batería no sirve, el disco tampoco sirve, podemos pelearle, como se dice, el precio, ¿sí? Porque muchas veces a nosotros nos interesa más que nada que sea una buena placa madre, que sea un buen procesador, buena cantidad de RAM, ¿sí?, preferentemente de marca. Entonces de esa forma podemos ganarle un poco el precio, ¿sí? Bien, entonces ver el estado en el que se encuentra el almacenamiento. Y después en sí, una vez que el almacenamiento está óptimo, no tiene problemas de lectura ni de escritura, ¿sí?, recién verificamos el sistema operativo, para el cual existen varios comandos que nosotros vamos a ir viendo de a poco. No vamos a ver todos, pero por lo menos vamos a ver lo más importante, para que usted diga, no, mira, el problema está en tu sistema operativo, hay que hacer una reinstalación limpia, o bien podemos restaurar, ¿sí?, la imagen que tiene ISO. Otra de las causas que también por qué no enciende la compu es porque muchas veces la PC entra en modo invernación o suspensión. Aunque ustedes no crean, estos modos son inconscientemente activados por el usuario. Cuando hacen combinaciones de teclas pueden activarlo, y muchas veces cuando entran esto en modo de suspensión definitivo, ¿sí?, la máquina no arranca. Hay unos pequeños trucos para que arranque la máquina, ¿sí?, y por eso no enciende la máquina. Capaz que entró en modo de invernación y por más que yo toque las teclas, ninguna tecla, botón encendido, no va a arrancar.
porque en algunos fabricantes te suelen decir combinaciones de teclas, ¿sí? Tengan en cuenta el modo de invernación, suspensión si no está activado, porque también puede ser una de las causas de por qué la máquina no enciende, ¿sí? Tenemos lo que se llama standby, la tecla power. Van a ver que algunos teclados tienen la tecla que dice, se escribe power, pero se dice power, que también suele funcionar. Y a veces también tienen la tecla que tiene la forma de la lunita, ¿sí? La tecla del que tiene forma de luna es para que vaya a suspensión, ¿sí? Y después está lo que se llama cerrar sesión. Cerrar sesión no afecta tanto, pero invernación y suspensión sí. Bien. Bueno, esas son las razones de por qué a veces una computadora no funciona, ¿sí? Si alguna vez a ustedes les pasa esto, revisen o recuerden todos estos pasos que hemos visto. Hacer estos pasos siempre en su vida va a cortar mucho el trabajo y le va a evitar dolores de cabeza. Muchas veces uno, no me ha pasado, pero puede pasar, no digo que no, que nosotros revisamos fuente, revisamos todo, pero capaz que tenemos suspensión. No era necesario abrir la fuente, no era necesario hacer mediciones, nada, modo suspensión, ¿sí?